En la palabra del Señor encontramos enseñanzas vitales para cada uno de nosotros, pues es la misma palabra de Dios. Es Dios quien habla a través de su palabra. Hay enseñanzas sumamente importantes, quizás unas más importantes que otras, sin decir que no todas, o sea, más bien que todas son importantísimas. Pero les pongo un ejemplo. Si alguien, amado hermano, no lee que en Cristo se encuentra salvación, esa es una enseñanza central en las Escrituras. Esta enseñanza es central, de que Cristo es nuestro Salvador. Una enseñanza importante es saber quizás que el reino de Saúl, de David, duró 40 años. También está allí escrito. Pero entre la primera enseñanza y la segunda, la primera es más relevante. Y si hay enseñanzas en las Escrituras, amados hermanos, que nosotros debemos como creyentes tener sumamente en alta estima, poniendo nuestra atención diariamente, es una enseñanza como estas. ¿Por qué? Porque nos habla de la obra de Cristo, pero también nos pone de cara a un espejo presentándonos quiénes somos nosotros y qué hemos de hacer para entrar en el reino de Dios. Por eso esta quizás es una de las enseñanzas centrales de las que les estoy diciendo, que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Por esto mismo también es un texto difícil en el sentido en que es muy conocido. Y al ser un texto conocido, de hecho el versículo 16 podría decir que un gran porcentaje del pueblo evangélico lo sabe de memoria. Quizás fue uno de los textos con que se familiarizó iniciando su vida cristiana, Juan 3:16. Y asimismo, amados hermanos, como es tan conocidos, tendemos más bien a cerrar nuestros oídos y decir, bueno, es una enseñanza que ya he escuchado muchas veces, entonces no prestarle la atención necesaria. Y pues hoy la invitación es que veamos este texto como si fuera la primera vez que fuese abierto ante nosotros y quiera el Señor obrar, porque es un texto que necesitan aquellas personas que no han creído en Cristo. Definitivamente habla del nuevo nacimiento, pero también habla, amados hermanos, de algo sumamente trascendental para los que ya creímos en Cristo, y es poderle mirar a Él y poder creer en Él y saber en quién hemos creído. Pues bien, ese es el texto que tenemos frente a nosotros, Juan capítulo 3. Antes de ir, amados hermanos, y empezar a interactuar con los pasajes y decirles qué puntos, pues puntualmente, perdón la redundancia, me voy a centrar en esta mañana. Quiero que hagamos una vista general de nuestro pasaje. Es importante saber en qué viene la narrativa, porque bueno, es bueno saber los textos dentro de su contexto, como dirían algunos hermanos. ¿Qué tenemos en Juan capítulo 3? Tenemos una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y un hombre llamado Nicodemo. Y vale la pena saber algunas cosas que nos van a ayudar a entender cada uno de estos pasajes. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿De dónde había salido este grupo? ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué importancia, humanamente hablando, tenía este hombre? ¿Y por qué es trascendental que tras una conversación con el Señor Jesucristo, toda la sabiduría quizás humana que pensaba que tenía Nicodemo, se vio reducida a aprender, a tener los oídos abiertos como si no hubiese nunca escuchado, porque realmente él estaba en tinieblas? Nicodemo era un maestro de una secta judía llamada los fariseos. Los fariseos eran quizás un grupo que se había formado que seguían de una manera muy meticulosa la ley de Dios, tanto así que pues ellos desde muy pequeños eran adoctrinados con las enseñanzas bíblicas, pero realmente querían y pretendían ganar su salvación por las obras que ellos hacían. Se dice que en esta época había un dicho muy común entre esta secta de fariseos que decía que si solo 2 personas entraran en el cielo, ambos serían fariseos, que nadie más podía entrar. Se tenían bastante fe ellos en ese sentido, eran bastante orgullosos en lo que creían que conocían. Por eso es importante detenerme acá un momento, porque precisamente la persona que habla con Cristo pertenecía a este grupo. O sea, si nosotros nos imaginamos, Nicodemo tendría que haber sido una persona pues que había leído las Escrituras, que también quizás tenía su nivel de orgullo bastante inflado, al punto de decir, bueno, ya lo sé todo. Pero Nicodemo
no solo pertenecía a este grupo llamado fariseos, sino que era uno de los maestros, o sea, tenía un grado quizás intelectual más que los demás fariseos. Por eso es importante saber, amados hermanos, que muchas personas quizás en su mente piensan que tienen una vida religiosa bastante grande, piensan que sus conocimientos o por sus conocimientos están ya de lleno en las cosas del Señor y no necesitan más. Pero es un claro ejemplo que únicamente nuestro Señor Jesucristo es la fuente de toda sabiduría y el resto es vano. Pero ¿qué más podemos decir de Nicodemo? Es un hombre que se dirige a nuestro Señor Jesucristo y reconoce que el Señor Jesús es un maestro que hace cosas que solo Dios podría hacer. Pero también podemos ver que es un hombre que, a pesar de que tenía muchas cosas en su mente, desconocía algo central, y es que para poder estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo hay que creer. El título del sermón lo obtengo del versículo 3 y por eso pues este será el título del sermón en esta mañana. Dice el versículo 3: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tras esta conversación es evidente que la vida de Nicodemo cambió totalmente. Y es evidente porque en la misma palabra de Dios tenemos testimonio más adelante. Un hombre que quizás acude a Cristo de noche, no sabemos, la Biblia no nos lo dice y no es bueno empezar a inferir cosas, pero probablemente para que no fuera visto, dicen algunas personas que fue de noche, porque imagínense, un doctor de la ley preguntándole a alguien que el pueblo estaba despreciando, un doctor de la ley preguntándole a Cristo cosas que aparentemente tendría que haber sabido. Dicen algunos que por eso se dirigió de noche. Pero lo que sí nos dice la palabra del Señor es que después de esta conversación este hombre, cambió radicalmente. Tanto así, hermanos, que recuerdan ustedes en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos fueron esparcidos y 2 hombres fueron a llevar especias aromáticas. Uno de ellos fue José, el que pidió el cuerpo para sepultar a nuestro Señor Jesucristo, y dice en Juan 19 que otro de los hombres fue Nicodemo, aquel que fue de noche quizás, ocultándose quizás para que no lo vieran hablando con Cristo. Un día posterior a esta conversación no le importó dar testimonio público de que había creído en Cristo. Nicodemo fue uno de los hombres que llevó especias allí y que fue mirado y observado por todos. De hecho, en Juan 7 y en Juan 19, donde se habla de Nicodemo, a él se le relaciona como aquel hombre que fue de noche a donde nuestro Señor Jesucristo. Pues ese es el Nicodemo que nosotros tenemos acá. Pero bueno, amados hermanos, quiero ver 3 puntos en esta mañana de estos pasajes que tenemos delante de nosotros, y es definitivamente lo que dice el versículo 3. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? ¿Aplica únicamente para las personas que no han creído en Cristo? ¿Valdrá la pena nuevamente nosotros como cristianos de quizás muchos años tenerlo muy en cuenta y saber si hemos nacido de nuevo? Quizás seamos confrontados con la palabra del Señor a esta pregunta: ¿hemos nacido ya de nuevo? Pues bueno, con esto en mente vamos a ver 3 puntos y vamos a hablar del nuevo nacimiento. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es por qué es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Por qué es necesario? O sea, cuando vamos a un tema, necesitamos poner de plano su importancia. Este es un tema importante y por eso quiero empezar por allí, porque ustedes creen que es necesario que todo ser humano nazca de nuevo, que crea en Cristo. Dicen unas citas de algunos hermanos del pasado que una persona puede estar en este mundo y ojalá que nazca de nuevo, porque preferible le sería no haber nacido en una tierra como la nuestra. La necesidad del nuevo nacimiento será lo primero que veamos. Lo segundo que veamos, y acá me quiero detener un momento, es quién es el autor del nuevo nacimiento. Y quiero detenerme puntualmente en el versículo 14 y 15. Ahí me quiero detener un poco. Las personas que hacen la división de los capítulos en la palabra del Señor, pues tuvieron una muy buena intención en poner algunos títulos allí. Pero definitivamente esta es una de las cosas que no debieron haber hecho, haber interrumpido el versículo 13 del versículo 14. Esto es una sola idea
porque todavía, después del versículo 14, Jesús sigue hablando con Nicodemo. Entonces es una sola idea. Por eso me voy a detener allí cuando hablemos de que Dios es el autor del nuevo nacimiento. Voy a detenerme en el versículo 14 y 15 para mostrar algo que nos hace ir allí. Y bueno, amados hermanos, ¿qué sería de saber que necesitamos el nuevo nacimiento, de conocer bíblicamente quién lo obra? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos datos, con esa información, con esta enseñanza bíblica? ¿Cómo se debe reflejar en nuestra vida que hemos nacido de nuevo? Sus resultados. Será lo tercero que veamos en esta mañana. Entonces, 3 puntos acerca del nuevo nacimiento: su necesidad, su autor y sus resultados. Con esto en mente, hermanos, vamos por favor a nuestro pasaje de estudio, que es Juan capítulo 3, y hablemos de esto primero. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Y antes de entrar, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, y pues en el versículo 1 de esta carta del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia en Éfeso, nos dice de primer plano por qué es necesario que el nuevo nacimiento se obre en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios antes de Filipenses y después de Gálatas. Dice Efesios 2, capítulo 1, en otro tiempo, habla Pablo a una iglesia, en otro tiempo ustedes estaban muertos. Hermanos, si solo tuviéramos en las Escrituras este versículo para dar una prueba evidente que es necesario que Dios haga algo en nuestras vidas, es Efesios capítulo 2, versículo 1. Necesitamos nacer porque estamos muertos. Esa es la mayor y más grande necesidad del ser humano. Si alguien está muerto, pues, ¿cómo lo definimos? Como una persona inerte. Aquí vemos la conversación que se produce de noche, no únicamente en el clima del día, sino Nicodemo había estado de noche hasta ese día. Desde que nació Nicodemo había estado de noche, había estado muerto espiritualmente hablando. Y nosotros no somos la excepción. Tú y yo necesitamos del nuevo nacimiento, necesitamos de que Cristo haga algo en nuestras vidas, porque al igual que Nicodemo y al igual que todo el mundo nacido en este planeta, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero usted me puede decir en este momento, ¿dónde se ven los cadáveres? ¿Dónde está la mayoría de millones de personas que dicen no creer en Dios? Ellos están vivos, corre la sangre por sus cuerpos. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, amados hermanos. Es un nacimiento espiritual. De hecho, todas las personas que están sin Cristo se encuentran en un estado de muerte. Vemos aquí algo o una de las características de las personas que están en un estado de muerte, y es que no entienden las cosas de Dios. No entienden las cosas de Dios. Nicodemo, un hombre supremamente sabio, no entiende cuando Dios les dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. Bueno, él no lo comprende en su cabeza y dice, pero ¿cómo es que yo me debo meter nuevamente en el vientre de mi madre estando viejo? Bueno, esto es hago un paréntesis acá, esto es una palabra que nos podría indicar que Nicodemo ya era una persona avanzada en edad, porque él usa esta frase en primera persona. ¿Cómo es que estando viejo, wow, un hombre muy sabio, humanamente hablando, un maestro que tenía quizás muchos años de experiencia, no entiende estas cosas sencillas del Evangelio? Pues no las entiende porque está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Vemos acá, hermanos, una razón importante por la cual se hace necesario el nuevo nacimiento, porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero quizás antes de hablar de la necesidad, ¿qué es para nosotros el nuevo nacimiento? ¿Qué es para nosotros el nuevo nacimiento? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 es un texto conocido de todos nosotros también, donde el apóstol Pablo nos habla en términos, digamos, o en otros términos, acerca de qué es el nuevo nacimiento y por qué también se hace muy necesario para todas las personas nacer de nuevo. Versículo 17 de Corintios, segunda carta, capítulo 5, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Ojo a esto, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo. Podemos leerlo al revés.
Por lo tanto, si alguien no está en Cristo, pues no es una nueva creación, no ha nacido de nuevo. Hermanos, esta es una de las enseñanzas primordiales y es muy necesario poner en nuestras mentes el panorama de por qué necesitamos acceder a Cristo, por qué necesitamos estar con Cristo, por qué necesitamos creer en Cristo. Hay una necesidad urgente de todo ser humano. Una de las oraciones que hacemos como iglesia es poder enviar misioneros. Hay muchas personas, amados hermanos, que están en la noche oscura, en las tinieblas, espiritualmente hablando. Hay muchas personas que quizás en su conocimiento creen saberlo todo, pero definitivamente están necesitados, así como tú y yo lo estuvimos en algún momento, de creer en Cristo. Es necesario el nuevo nacimiento, es necesario el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 lo pone en estos términos y por lo menos da 3 razones importantes porque es necesario que el ser humano nazca de nuevo, como Cristo le explica a Nicodemo. Una primera razón por qué es necesario el nuevo nacimiento la encontramos en el versículo 5 y 6 de Juan 3. Dice Cristo: quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una necesidad aquí puntual en este pasaje. ¿Qué pasa si alguien no nace de nuevo? Pues no puede entrar en el reino de Dios. No le servirá de nada quizás sus riquezas, su satisfacción física, su misma salud no le servirá de nada si no ha nacido de nuevo. No podrá entrar en el reino de Dios. Dice el versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. Algunos hermanos, hablando de este pasaje, mencionan que, y es realmente una de las enseñanzas que tenían muy clara los fariseos. Ellos decían, descendencia de Abraham somos. O sea, ¿qué les bastaba a ellos para creer que eran salvos? Únicamente ser judíos, no más. Decían ellos, pues bueno, yo tengo mi ciudadanía judía, yo puedo mostrar mi ascendencia, yo puedo mostrar y demostrar, no sé si había en esa época registro civil, pero algún tipo de documento o de algo les hacía saber que ellos eran judíos y creían ellos que por el hecho de ser judíos bastaba. Como alguien dice actualmente, Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. No nos basta, amados hermanos, con llevar una vida religiosa, con quizás conservar un día como hoy, el día del Señor, si no hemos nacido de nuevo. Porque nos habla aquí el pasaje que por Cristo es que se nos hace necesario, o más bien por Cristo es que nosotros ante tal necesidad nacemos de nuevo. Dice el versículo 7 de Juan 3, no te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. Ese tiene, amados hermanos, es como dirían las personas que estudian el idioma y todo esto, es una obligación, es un mandato, es algo, amados hermanos, que no es negociable. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ir a Cristo urgentemente y acudir a Él. Bueno, nuevamente quizás anticipo, si no lo están pensando, pues también lo anticipo. Esto es como para aquellas personas que apenas están llegando a los pies de Cristo. ¿Por qué enfatizamos tanto esto del nuevo nacimiento? Si quizás acá nos encontramos hermanos, hermanas, que llevamos muchos años en el cristianismo, en el pueblo evangélico, yendo a una iglesia. Hermanos, es muy necesario para nosotros recordar esto porque este es el evangelio de Cristo y hemos de predicarlo constantemente a nuestras vidas. Hay un coro conocido que cantamos acá en la iglesia que se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia. Es un coro que fue escrito por un señor llamado John Newton. Y este John Newton dijo lo siguiente, hablando del nuevo nacimiento. En alguna parte de su vida, él pudo, después de que llegó a los pies de Cristo, pudo hablar algo al respecto, dejó algunos escritos, y esta persona decía lo siguiente acerca del nuevo nacimiento. Ya era cristiano él. Él decía, yo no soy lo que debo ser. Parece un trabalenguas. No soy lo que deseo ser. No soy ni siquiera lo que espero ser. Pero por la cruz de Cristo, no soy lo que una vez fui. Aquí él está hablando del nuevo nacimiento. Él dice, bueno, quizás tengo en mi mente haber sido esto, haber sido lo otro, pero de lo que estoy completamente seguro
es que por Cristo ya no soy lo que una vez fui. ¿Quiénes fuimos todos nosotros, hermanos? Pues cada uno quizás tendrá un testimonio o fue llamado a los pies de Cristo de maneras diferentes. Algunos tuvimos el privilegio, amados hermanos, de ser expuestos desde muy niños a las cosas del Señor. Otros quizás llegaron más avanzados de edad, pero sea cual fuera el caso, hoy podemos decir que debemos hablar del nuevo nacimiento porque por Cristo ya no somos lo que algún día nosotros llegamos a ser. Damos gracias entonces a Dios por este pasaje que nos recuerda que ahora somos una nueva creación. Con esto en mente, creo que hemos dado suficiente evidencia de por qué es necesario el nuevo nacimiento para los que no han creído en Cristo, pero por qué es necesario el nuevo nacimiento, el ser predicado constantemente a nuestras vidas para los que ya creemos en Cristo. Vayamos de la mano a nuestro segundo punto y hablemos un momento del autor del nuevo nacimiento. ¿Quién es el autor del nuevo nacimiento? Y la respuesta es obvia, es Dios mismo. Pero me llama la atención que Cristo usa una ilustración del Antiguo Testamento. Vayamos al versículo 14 y al versículo 15. Y aquí me quiero detener un momento y hablar de esta ilustración que usa Cristo, que trae y que muy seguramente lo había leído Nicodemo, porque es un texto, un pasaje del Antiguo Testamento. Y como les dije hace un momento, Nicodemo pues era un hombre docto, posiblemente conocía esta escritura más que cualquier otro judío. Pero miremosla, vayamos al versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor allí en Juan 3. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la conversación que Jesús tenía con Nicodemo? Pues si Cristo está utilizando esto, vale la pena, no lo vamos a hacer en detalle porque no nos daría el tiempo, ir y mirar, traer, recordar este evento histórico que sucedió del cual habla Cristo acá, para tenerlo en nuestra mente y traerlo e interpretarlo en el contexto en que Cristo lo está citando. Pues bueno, hagamos un paréntesis acá, corto y pequeño, y recordemos qué está pasando acá. Recordamos, hermanos, esta historia se narra en Números 21, no vamos a ir allá, pero solo voy a mencionar algunas cosas de lo que estaba sucediendo cuando pasó esto. Pues recordamos que el pueblo judío es preso de una nación, es esclavizado del pueblo egipcio, dura allí cerca de unos 400 años y por mano poderosa, es lo que se nos relata el Éxodo, es liberado. Es liberado para ir a la tierra prometida que Dios había prometido, a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. De camino hacia la tierra prometida hay, nos lo dice en Números 33 creo, más o menos unas 40 estaciones, o sea 40 etapas en las que el pueblo iba y pues sucedía algo allí en esta etapa y es lo que nos relata básicamente el Pentateuco después de Éxodo. Una de esas etapas, el pueblo llega a una parte donde empiezan a quejarse de Dios. Empiezan a decir, bueno, en Egipto teníamos esto, éramos esclavos, pero teníamos esto. Éramos esclavos, pero teníamos lo otro. ¿Por qué nos trajiste a morir? Le decían a Moisés. Empezaban a quejarse continuamente, empezaban a quejarse contra Dios mismo. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo. Pues relata Números 21 que en esa quejadera profunda de este pueblo, después de haber visto toda la mano poderosa de Dios, Dios envía serpientes que empiezan a picar al pueblo, empiezan a morder, más que a picar, empiezan a morderlos, y es lo que nos relata Números. El pueblo ya está ahí, mejor dicho, con estas serpientes venenosas, dice Números 21 que murió muchísimas personas allí, en este evento. Pero Moisés clama a Dios por misericordia, y Dios le da una instrucción particular a Moisés. ¿Cuál es? Que coja una serpiente, que la eleve, y que aquellas personas que miren a la serpiente, después de haber sido mordidos, pues iban a salvar su vida. Y acá hay cosas muy interesantes en este relato del Antiguo Testamento. Uno, la serpiente que ellos miraban no era algo, digamos, preventivo. O sea, no era para que no lo picaran. No, era para aquellos que ya habían sido mordidos. Esa era la solución para los que ya habían sido mordidos, no para los que todavía no habían sido mordidos.
Les pongo un ejemplo. Si usted quizás, bueno, vamos a ponernos allá en esa historia un momento. Estábamos aquí con todas las serpientes, aún no me han picado, y el hecho de que yo mirara la serpiente de bronce sin que me hubieran picado no garantizaba de que iba a quedar salvo. No, era para aquellas personas que ya habían sido mordidos. Palabras más, palabras menos, hermanos, hermanos. El hecho de mirar a la serpiente en una condición de muerte, porque es la ilustración que tenemos acá. Una persona mordido por esa serpiente allí que relata Números 21, era muerto ipso facto. Era una picadura terriblemente venenosa porque muchas personas murieron. Pero aquellas personas afectadas, mirando hacia la serpiente de bronce, vivían. Eso era lo que pasaba aquí en el Antiguo Testamento. Ahora volvamos a Juan nuevamente y miremos por qué es que Cristo cita esto. Porque Él se compara incluso con esa serpiente salvadora. Pues, ¿por qué Él se compara con esa serpiente salvadora? Porque aquel que mire a Cristo puede vivir. Aquel muerto, aquella persona necesitada que mire hacia nuestro Señor Jesucristo, vivirá. Así como aquellas personas que fueron mordidas, que miraron y fueron sanas. Dice el versículo 14, ¿cómo? Una comparación. Cristo mismo se está comparando con aquella serpiente de bronce. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. No solo nos basta, amados hermanos, decir que Dios es el autor del nuevo nacimiento. Y esto es una aplicación más para nosotros que quizás llevamos algún tiempo ya en el Evangelio o hemos estado hablando de las cosas espirituales por algunos años. El mirar a Cristo es lo único que nos puede salvar. Por eso Él es el autor del nuevo nacimiento. Por eso el nuevo nacimiento se debe buscar fuera de nosotros. No se debe buscar en nosotros porque no tenemos la capacidad de hacernos nacer de nuevo. Para poner un ejemplo, tú elegiste el día en que ibas a nacer. Tú elegiste la familia que te iba a recepcionar en este mundo. Tú elegiste si ibas a ser hombre o si ibas a ser mujer. No, es una obra soberana de Dios. Y si esto, hablando en términos biológicos, tu edad, el día que naciste, el país donde naciste, si esto en términos biológicos, este nacimiento fue obra de Dios, ¿cuánto más el nuevo nacimiento será por obra de Dios? Ahora, amados hermanos, una aplicación que no debo dejar pasar. El hecho de que Cristo esté levantado y que debamos creer en Él es quizás un mandato para que le miremos a Él y estemos puestos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Dice otro pasaje, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios, amados hermanos, es el autor del nuevo nacimiento. Baste con recordar esta historia y saber que el hecho de mirar a Cristo y creer en Él es lo único que nos puede hacer salvos. Por eso decimos que definitivamente el autor de nuestra vida cristiana es Cristo. El hecho de que en nuestra vida cristiana estemos en este camino hasta que Él nos llame, en este peregrinar, también es de Cristo. Y el hecho de lo que vamos a estar arriba en el cielo también pertenece a Cristo. Poniéndolo en 3 palabras fáciles de entender, nuestra salvación en el pasado, cuando Él nos llamó, fue obra de Cristo. En este momento estamos y seguimos siendo salvados por Cristo, crecemos en santidad y también es obra de Cristo. Y un día en el futuro, amados hermanos, cuando estemos con Cristo en gloria, pues también será obra de Cristo. Por eso al hablar del autor, es Dios mismo quien hace esto. Dice Juan allí, en el capítulo 1, en el versículo 13, estos no nacen de sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios es el autor. Dios es la razón por la que nosotros estamos en este momento, aquí en este instante, dando gloria y descansando en Él. Hermanos, sabiendo que necesitábamos el nuevo nacimiento, que necesitamos ver a Cristo constantemente para no morir y para creer en Él, hablando del autor, ahora miremos los resultados. Dicen en algunas partes, ¿qué sería de la teoría sin la práctica? ¿Cómo yo evidencio en mi vida, aquí, hoy y ahora, un día como hoy, que he nacido de nuevo? Pues bueno,
Necesitamos tener rasgos distintivos como creyentes, porque si no, pues, ¿cómo nos diferenciaríamos? Dice uno de los textos bíblicos, si usted, pues, le hace bien a una persona que le hace bien, no hace nada diferente que las demás personas que no tienen a Cristo. Tú y yo debemos, amados hermanos, presentar resultados de que hemos nacido de nuevo. Deben haber evidencias palpables de que algo pasó con nuestra existencia, de que algo pasó con nuestra vida. Y quiero empezar con una ilustración antes de ir a nuestros pasajes de cómo evidencio yo que he nacido de nuevo a la luz de Juan 3, con una ilustración que escuché hace algunos años de un predicador de los Estados Unidos. Él ilustraba esto. Él decía, bueno, hablemos de un animalito, puede ser del cerdo. Por naturaleza, a este animalito pues le gusta ir y coger la comida incluso caliente, quemarse, volver a ponerla, y esa es la naturaleza de él, quizás comer los residuos orgánicos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces imaginémonos en el cuadro, está el cerdito, él va y hace, pues no nos sorprende de que haga eso porque sabemos que un cerdito normalmente hace eso. Pero ahora pongamos otra imagen, estamos en la misma escena, ahora vemos el cerdito, vemos allá todo lo que le echan, y el cerdito muy educado, pues coge tenedor, se pone acá su servilleta, va, dice está caliente, mejor espero que se enfríe un poquito y después como. Uno dice, pero eso no lo hace un cerdito. O sea, algo le tuvo que haber pasado a este animalito para que haga estas cosas que él normalmente no hace. Pues bueno, no nos estamos comparando con cerditos nosotros, pero sí debemos evidenciar que algo pasó en nuestras vidas. Que cuando aquella persona que quizás compartía contigo, cuando tú no eras creyente, cuando no habías nacido de nuevo, cuando todavía el Señor no te había traído, pues debe notar algo radicalmente diferente en tu vida después de que eres cristiano. Dice Filipenses, que vuestra gentileza sea conocido por todos. El Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. Palabras más, palabras menos. Si hay algo, amados hermanos, en que tú y yo nos debemos caracterizar, es precisamente en ser diferentes, en saber que hemos nacido de nuevo y en evidenciar por medio de nuestra vida que el Señor ha hecho algo, y no algo, una nueva creación, según leíamos anteriormente. ¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento? Vayamos a algunos pasajes y voy a apoyarme en el mismo Juan, pero en una de sus cartas, primera de Juan, apoyándome, sabiendo que el mismo que escribió este Juan, y esto es un dato bíblico también, el mismo que escribió este evangelio, fue el mismo que escribió la primera de Juan, la segunda de Juan y la tercera de Juan, y es el mismo apóstol que escribe el libro de Apocalipsis, para que tengamos allí en mente que es el mismo autor bíblico que tenemos nosotros. Primero, amados hermanos, si tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos de evidenciar una vida justa, una vida justa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Este puede ser y es definitivamente un indicador que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 29. Dice el texto, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Hermanos, tú y yo sabemos que Cristo es justo, porque es uno de los atributos de Dios. Dice aquí el mismo Juan que escribió Juan 3, que si nosotros sabemos que Cristo es justo, pues debemos reconocer y debemos también practicar la justicia. Y ojo, no estoy predicando aquí obras para ser salvos. Asumo que Cristo ya nos ha hecho salvos y nos ha llamado a reflejar el carácter cristiano una vez nos ha llamado. Entonces, podemos hacernos la pregunta en esta mañana, ¿mi vida es justa? ¿Practico obras de justicia una vez he creído en Cristo? ¿He sido justo? Bueno, si no lo has sido, y si yo no lo he sido, como definitivamente ha pasado en algunas etapas o en algunos escenarios de nuestra vida, pues también podemos acudir a Él. El mismo Juan que escribe esto, es el mismo Juan que también en su carta escribe que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otra característica, no me voy a detener mucho en esto porque pues tomaríamos bastante tiempo, pero una recomendación es leer la primera carta del apóstol Juan. Dicen algunas personas, si eres cristiano, pásate por todo lo que dice primera de Juan y segunda de Juan,
y el Señor te va a ayudar, uno, a darle gracias por los cambios en tu vida, o dos, ir a Él en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, no he hecho esto, pues ayúdame. Pero por cuestiones del tiempo solo me voy a detener en 2 puntos más. ¿Qué más caracteriza a aquella persona que ha nacido de nuevo? El amor fraternal. Ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Estoy en 1 de Juan. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. En estos 2 versos ha utilizado la palabra nacimiento Juan, que utilizó allí en Juan capítulo 3. Dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Dios. A veces nos cuesta, y nos cuesta amar, pues es fácil amar a quien nos ama, es fácil amar quizás a nuestros círculos cercanos, a nuestra familia, pero qué difícil a veces es amar a personas que no son de tantos afectos nuestros. A veces es muy difícil eso. A veces es muy difícil amar cuando vas quizás conduciendo tu vehículo y alguien va y te cierra, o estás quizás en tu casa y un vecino empieza a poner algo a todo volumen que incomoda tu estar, o a veces vas y estás haciendo una fila. Bueno, me podría quedar aquí poniendo ejemplos particulares de nuestra vida cotidiana. En esos casos es muy difícil amar. Sin embargo, amados hermanos, por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, pues bueno, eso será sorpresa cuando amamos a personas que no nos es tan fácil amar. Ahorita pues estamos en un momento complejo en nuestro país, y no solo en el nuestro, en otros países vemos que están en cosas muy parecidas. Y qué difícil es amar, pero quiera el Señor entonces ayudarnos, porque una de las evidencias en nuestra vida de que hemos nacido de nuevo es que amamos como Dios nos ha amado. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, otro de los resultados que trae el nuevo nacimiento en nuestra vida. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, y nuevamente Juan utiliza la palabra nacer. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podríamos resumir esto? Pues, amados hermanos, una vez hemos nacido de nuevo, tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos victoria sobre el pecado. ¿Luchamos con el pecado aún? Sí, pero ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no se puede ni se debe enseñorear de nosotros. Tenemos una victoria garantizada. Es como si, amados hermanos, antes de empezar un partido de fútbol contra el mejor equipo del mundo, ya había traído esta ilustración hace algunos meses, vas a enfrentarte contra el mejor equipo del fútbol del mundo, el que tú quieras poner con las máximas estrellas y todo. Y tú pues tienes un equipo de bajo perfil. Es como si tú antes de empezar el partido ya sabes que vas a ganar. ¡Wow! Sorprendente. Sorprendente, amados hermanos. Ya tenemos la victoria garantizada por Cristo. Decía otra persona también que el libro de Apocalipsis, hay una conversación y uno le dice al otro, uy, no, eso es muy complejo interpretar Apocalipsis, hay muchas cosas, dragones, serpientes, eso es muy difícil. Y el otro le dice, no, para mí es el libro más fácil de interpretar, porque si tú lees Apocalipsis, te das cuenta en la conclusión que al final nosotros ganamos. Esa es la interpretación de Apocalipsis. Al final nosotros ganamos. Eso es, amados hermanos. Quiera el Señor, entonces, que hoy podamos ir a Él y decirle, Señor, gracias porque estoy mostrando evidencias en mi vida que he nacido de nuevo. O si no, vayamos a Él y le digamos, Señor, perdónanos, porque no he tenido o no he manifestado estos rasgos en mi vida, sabiendo que tú ya has obrado un nuevo nacimiento. Quiera el Señor entonces ayudarnos a ir a Él en arrepentimiento y fe. Y bueno, quiero terminar con estas palabras de John Newton que ya repetí, o más bien, que ya dije hace un momento. Solo la última parte. Por la cruz de Cristo no soy lo que una vez fui. Por la cruz de Cristo no soy lo que una vez fui. Oremos, hermanos.